Bueno, muy buenos días a todos. Damos inicio a esta reunión. También damos inicio a la grabación, solamente con fines didácticos para que las personas que no han podido conectarse o no pueden conectarse en el resto de esta charla puedan hacerlo con la grabación. Vamos a establecer parámetros para el desarrollo de esta charla y tienen que ver primero con preguntas, dudas, algunas inquietudes sobre el desarrollo de estas actividades que nos tocan. Y como segundo punto está el tema de la socialización del último módulo, que es el cuarto. ¿Vale? ¿Les parece aprobado esa sesión con dos partes? Primera, inquietudes de ustedes, y segunda, la presentación del módulo, ¿les parece? Sí, profesor. Bueno, si así lo aprueban, entonces, empezando con el primer punto, ¿hay algunas dudas? ¿Tienen algunas dudas? Yo tengo algunas observaciones, pero voy a esperar que ustedes puedan presentar dudas, inquietudes, y les cedo la palabra. Profe, yo tengo una duda, sino que pues la plataforma me ha estado funcionando bien, pero en la entrega de ahí no me pasa, se pega y pues tengo todo el trabajo acumulado, pues obviamente quería entregarlo a tiempo y todo, pero pues no me ha querido, digamos, donde dice entrega, de ahí no me pasa, se pega la plataforma. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque vamos a encontrar respuestas en estas charlas. Vamos a dialogar más tarde, ahora que termine la sección. Usted me va a pasar sus datos de ingreso y yo voy a analizar. Si es cuestión de que de pronto tiene problemas, no lo deja, vamos a mirar otra forma para solucionar este impasse. ¿Listo? Entonces, Sí, al finalizar esta sesión nos ponemos de acuerdo para mirar y usted por el interno me pasa los datos. ¿Listo? bueno, profe, de todas maneras, por el interno, yo lo que hice fue mandarle las fotos de que ya las actividades estaban listas, pero que no las podía entregar a tiempo porque no me daba pues la entrega. He trabajado así desde el principio porque pues al principio yo le dije, me costaba trabajo, pero ya en estos días es menos dificultades pues para mí. Pero lo que hice fue que esperé, abrí la plataforma, bueno, le di toda la semana pero no pasa de ahí, entonces por eso le quería dar esa inquietud. Ok. Siempre en las charlas, recuerden que yo les he dicho que la plataforma es una plataforma nueva y ustedes saben que no siempre todas las cosas nuevas van a funcionar perfectamente. Eh, Cuando hay esos daños que son genéricos, globales, nosotros lo que hacemos es dar una espera y ustedes han visto, como en el caso de la semana pasada, cuando son genéricos se solucionan de un momento a otro. Toca revisar entonces, ahora que me pasen los datos de ingreso, para mirar si de pronto es un fallo solamente para usted, porque si es así, nos toca reportarlo. Eso lo vimos en el primer módulo, cómo se reportan los casos cuando hay estas fallas. Entonces toca mirar para ver si, si es algo que le está pasando solamente a usted, y si es así, hacer el reporte y luego miramos la forma como usted me va a entregar estas evidencias. ¿Listo? Bueno, profesor, muchas gracias, yo. Ok, quedo pendiente. ¿Quién otra persona tiene alguna duda, alguna inquietud, no sé, algo que nos aporte, que quiera expresarnos aquí? Buenos días, profe. Yo tenía una duda. Lo que pasa es que yo reviso en mis calificaciones y en la parte de una evaluación que había que hacer en el primer módulo de sondeos, bueno, la primera evaluación, Sí. eh, no me aparece la calificación y pues yo ya la realicé. No sé si es que yo la realicé mal y no sé, no llegó allá o algo así. Bueno, Luz, estimada Luz, no la hizo mal. Esto lo explicamos en el módulo pasado, en la sesión sincrónica pasada, y yo les comentaba que
Aquí hay talleres que se envían al instructor, pero también hay evaluaciones que se sincronizan con la plataforma Sajuna, es decir, no las sincronizo yo, las sincroniza la plataforma. Entonces, cuando ustedes ingresan a hacer la evaluación, ustedes pueden notar que automáticamente terminan, la plataforma les da una calificación. Pero para este caso y para nuestro caso de estos cursos, esta plataforma se desconfiguró con las calificaciones, es decir, no les aparece, ¿sí? Entonces, un caso muy sencillo, diría yo. Vamos a hacer el reporte hoy para que nos puedan solucionar el impasse. De no solucionarse el impasse al hacer el reporte para estas calificaciones, para que aparezcan, simplemente al final de este curso, por ahí el viernes, me van a estar enviando los pantallazos de que sí hicieron la evaluación y con eso yo voy a hacerlas manualmente. Porque recuerden, esto no lo hago yo, esto lo hace la misma plataforma. Cuando ustedes presentan el examen, la misma plataforma les califica, ya está sincronizada. Pero les repito, hubo un impasse en la sincronización y por eso no les aparece esa nota, ¿sí? No tiene nada que ver conmigo, pero lo que vamos a hacer es que voy a hacer el reporte hoy para que la nota pueda aparecer, pero de no hacerse, digamos, el ajuste debido por parte del SENA, por parte de los operadores de esta plataforma, lo que vamos a hacer es que me mandan el pantallazo por ahí el viernes o el jueves y yo voy a estar calificando manualmente. Por eso no hay preocupación, ¿vale? Ya lo había explicado en la sesión pasada. Bueno, muchas gracias, pues. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud, pregunta? Estoy atento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, también quería manifestarles lo siguiente. Yo soy apasionado por este tema, me gusta que todos los que están aquí se vayan con un conocimiento y con un amigo, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones que se presentan que parece que no, el profesor está, no me atiende o no. Mire, hoy estamos precisamente en el cuarto y último módulo y yo considero que no es posible que a veces se nos presenten casos en el que la persona diga, no, yo no pude estar ni en el primer módulo, ni en el segundo, ni en el tercero, profe, ¿qué hay que hacer en esos módulos? O sea, es muy desgastante para mí explicar qué hay que hacer durante las sesiones sincrónicas de los módulos 1, 2, 3, y luego al final se aparezca una persona que no lee las grabaciones. Y ustedes saben que las grabaciones siempre se dejan, después de estas sesiones siempre se dejan para las personas que no están. Y aparte también, todos los que estamos aquí estamos haciendo esfuerzo. En el caso de ustedes, muchos trabajan y están aquí. Pero entonces, profe, ¿qué hay que hacer a estas alturas cuando ni siquiera hemos leído la guía de aprendizaje o no hemos leído o no hemos visto las grabaciones de las sesiones sincrónicas? Entonces, para eso, digamos, yo no me presto para esas cosas, ¿sí? Porque ustedes entenderán que siempre hemos estado atentos, pero en últimas, aparecer simplemente decir, profe, ¿qué hay que hacer? Porque no he leído la guía, no he visto los videos, tampoco no me he preocupado por verlos, no me parece, ¿sí? Por ese lado, hay otro punto que quería tocar y es el caso de que ustedes son conscientes de que en todas estas semanas en las sesiones sincrónicas nos sirven para orientarlos. He ido más allá de la orientación, que es explicar el tema de la plataforma, cómo se ingresa, cómo se descarga, por dónde se suben las actividades. Y de hecho les he estado mencionando a algunas personas, hombre, se han quedado en stand-by en el envío de las actividades, revísenlas, envíenlas. Y también les he dicho, por ejemplo, en el primer módulo, algunas personas perdieron, ¿sí? Perdieron, revisen y yo les vuelvo a calificar. ¿Por qué la pérdida? Porque se han equivocado de modo, porque se han equivocado de actividad. En la actividad 2 me envían la actividad 1,
en la actividad 3 me envían la actividad 1 otra vez, entonces aquí hay unas equivocaciones. Les califico, pero les digo revísense y me avisan, ¿sí? Pero hay otros casos en los que las personas me piden que les desmonte la calificación y se las vuelva a calificar, y son casos, me parecen un poquito también que no debería darse. Ejemplo, en el módulo pasado, en la sesión sincrónica, que era presentar un diagrama, yo incluso les facilité un enlace en el grupo de WhatsApp para que ustedes vieran el video de cómo se hace un diagrama. Puse el ejemplo de qué es un diagrama, hablamos de eso, todo quedó claro. Pero a la hora de enviar los ejercicios no envían el diagrama, ¿sí? No todos, es un porcentaje muy pequeño. No envían el diagrama, sino que envían un Word que no es un diagrama, y la guía claramente dice enviar un diagrama. Entonces se les califica, obviamente, no aprobado, porque ni corresponde al diagrama ni corresponde también a lo que se pide en la guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces después me dicen, no, profe, desmónteme esa calificación, yo lo vuelvo a enviar. Yo quiero que todos ganen, sí, es preciso eso, pero también eso genera mucho retroceso, porque ahora se me viene una ola de calificaciones y devolverme a calificar algo que en lo que todos estamos claros qué hacer, también genera retrocesos, y aparte eso estimula al tema del facilismo. Ah, no, yo le voy a enviar cualquier actividad al profe, de pronto él no lee, pero yo leo y leo bastante, todo lo reviso. Entonces, por ahí le paso eso, pero como yo lo reviso, pierde. Entonces, ah, no, profe, me equivoqué, voy a volverlo a subir. Eso me genera retrocesos, ¿sí? Y digamos que en este proceso he sido bastante consciente de darle facilidades a ustedes. Si ustedes miran, por ejemplo, el manual dice que las evaluaciones tienen un solo intento. Un solo intento. Ustedes deben de leer el módulo y luego presentar la evaluación. Pero entonces, siendo yo consciente que a veces las evaluaciones no se ganan tan fácil, yo lo dejo abierto para que las personas tengan todos los intentos posibles. Hay personas que tienen 20 intentos, 15 intentos, ¿sí? Donde yo dejara un solo intento, pues nos rajaríamos, pero esas son las facilidades. Pero también entender que en la medida que nosotros expliquemos qué hay que hacer, demos ejemplos, demos enlaces para ver videos, y nosotros por el tema de la rapidez o pensando de pronto que las actividades son muy fáciles, las hacemos muy rápido y luego las perdemos, o sea, no pretendamos tampoco que estas evaluaciones se van a quitar y simplemente, no, hagamos lo otro. También recordarles que esto no se pierde por una actividad por una actividad que reprobemos o que no presentemos, ¿sí? Nosotros podemos aprobar con el 70%. Quiere decir que si ese 100% en un 30% nos fue mal, en el 70% de las otras actividades nos podemos reponer, ¿sí? Ese comentario lo quería hacer. No sé si ustedes tienen alguna observación, algún aporte a esto. Pero está pasando de que no estamos enviando las actividades como deben ser, ¿sí? Y lo hemos dicho claro, aquí hay que presentar una evaluación, o aquí hay que presentar un taller de investigación, aquí hay que presentar un diagrama, aquí hay que presentar un mapa conceptual. Las guías también lo dicen, pero entonces presentamos otras cosas. Y al final, entonces, cuando tenemos la calificación como deficiente, no, profe, es que yo lo voy a subir otra vez. O sea, así tampoco. Yo lo que pido es, nadie nos está presionando, calma, leer las cosas, asistir a las sesiones sincrónicas, o en su efecto mirar los videos después, y con calma hacer las actividades. No hay necesidad de hacer las actividades rápidamente para después tener estas calificaciones en deficiente. ¿Listo? Cedo la palabra para alguien que quiera mencionar algo sobre el tema. Profe, otra vez yo, sino que a mí me pasó de que como no tenía, digamos, la experiencia para mandar las fotos y los archivos, resulta que yo en la del suelo
que fue hacer los análisis de suelo y con la cinta, con la, eso se llama, eh, la prueba con agua oxigenada. Resulta, acontece que yo no pude mandar las fotos, pero porque no tenía la experiencia con, digamos, con la aplicación. Pero entonces las mandé por el WhatsApp, que ahí comenzaron a mandar las fotos todos ellos de lo que han hecho, que me pareció antes muy bueno lo que hicieron ellos, porque yo lo hice de una manera pues muy, pues no tan completa. Pero de todas maneras la evidencia la mandé por el WhatsApp y la calificación de todas maneras pues la tenía en D y yo hice todo el proceso, hice el hueco, hice digamos la prueba de la bola en puño, analicé todo, pero no pude fue mandar las fotos. Ok. Pues digamos, este no es tanto el caso, porque en este se evidencia un caso en el que hubo una equivocación, de pronto al juntar todas las evidencias. A lo que me refiero es a actividades que no tienen nada que ver con lo que se ha dejado, ¿sí? Ah, sí, señor. O, en su efecto, no se hace exactamente lo que está pidiendo la guía. La guía pide un diagrama de proceso, no adjuntan el diagrama de proceso, adjuntan un texto en Word cualquiera, que no tiene tampoco mucho que ver con el asunto, ¿sí? Ya. Entonces, a eso me refiero, ¿vale? Listo, profe, listo. Y todas las Ujú. personas aquí presentes saben que cuando califico siempre, siempre, o ganen o pierdan, siempre les coloco un anuncio. Excelente actividad, me gusta ese enfoque, o bueno, deficiente, le faltó esto, o adjuntó un taller que no es el correcto, o no tiene nada que ver con lo que se está planteando. O sea, cualquier anuncio pongo, ¿sí? Para que Sí, la señor. persona sepa qué pasó, ¿vale? Sí, yo he tenido en cuenta, digamos, todo lo que usted me ha dejado escrito y solamente en ese punto, pues me especificó muy bien que me faltaban las pruebas y eso era lo que yo quería, pues, que se diera cuenta de que las pruebas las tenía, nomás que no sabía manejar muy bien el sistema y todo. Pero de todas Perfecto. maneras, mediante a lo que usted nos ha dicho y todas las reuniones que ha hecho, yo he aprendido a manejar el sistema, no más que esta última entrega, como le dije, lo que dejamos para el final, que es que se me pega solo en la entrega. Perfecto. Bueno, entonces, paso siguiente, lo que vamos a hacer es, más tarde, como es de costumbre, voy a subir la grabación de esta sección. Vamos a mirar algunos casos donde hubo equivocación solamente para este día, ¿sí? Porque les repito, es muy desgastante, porque muchas veces nosotros vemos 13 personas aquí conectadas, pero en esta reunión, siempre lo he dicho, deberían de estar alrededor de 240 personas, porque son 3 cursos y cada curso tiene alrededor de 80 personas, ¿sí? Entonces hay muchas personas que no se conectan por aquí, pero después están escribiéndome en el WhatsApp, ¿sí? Y eso es demasiadamente desgastante. Profe, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se va a hacer en esta actividad 4 cuando ya todo se explicó por acá? ¿Sí? Entonces espero me entiendan esas posturas, porque es muy desgastante y los casos suceden. O que me estén escribiendo a las 10 de la noche, 9 de la noche, incluso el Día del Padre, personas escribiéndome, ¿sí? Incluso desde España. Profe, pero no sé qué hay que hacer, no he ingresado a ninguna de las charlas sincrónicas, tampoco he podido leer las guías. Entonces, así es muy difícil, ¿sí? Muy difícil porque es generar retrocesos porque ya se explicó y aparte de eso las guías también lo explican todo, ¿sí? Entonces espero me entiendan esas posturas, que es muy complicado de volverse a recalificar, a borrarles, ¿sí? A tener que buscar a un aprendiz que puede estar en cualquiera de los 3 cursos porque no me dicen el número de ficha. Si me dicen el número de ficha, yo voy y lo busco, pero no me dicen el número de ficha y buscarlo entre 240 personas repartido en 3 cursos es muy difícil, ¿sí? Entonces son casos que suceden, por eso las orientaciones para evitar estos temas. ¿Listo?
Bueno, hoy vamos a dar inicio al cuarto y último módulo de este fascinante curso. Y este módulo tiene que ver con el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, mal llamadas así, ¿sí? Entonces, este módulo nos va a servir para enriquecer nuestros conceptos, técnicas y metodologías para controlar de manera agroecológica las plagas y las enfermedades, ¿sí? Entonces, quiero primero hacer un comentario para que en este comentario hagamos un poquito de discusión, de introducción al tema, ¿sí? 2010, en 2010 yo me presento una beca, una única beca que ofrecía el gobierno colombiano con el gobierno egipcio para ir a estudiar allá producción de hortalizas. Competí con muchos profesionales a nivel del país, fui la única persona elegida para esta beca en Egipto. Y allá estuve pues estudiando con gente de diferentes partes del mundo, entre esas China, Jordania, bueno, y otras partes, eran 31 países. Y una vez en plena clase, un profesor muy renombrado, experto, nos hizo una pregunta y aparte de eso nos puso un billete de $20 para el que la respondiera. Y ahí estábamos, digamos, los mejores de las diferentes partes. Entonces, él nos pregunta, ¿cuál es la mejor técnica para controlar una plaga? Y entonces todos se miraban y algunos daban la respuesta con químicos, mencionaban plaguicidas, mencionaban diferentes técnicas y todo el mundo decía cualquier cantidad de cosas. Yo quiero hacerles a ustedes esa misma pregunta. Al introducirnos a este tema, manejo agroecológico de plagas y enfermedades, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor método técnica para el control de plagas y enfermedades? Especialmente el control de plagas. Diana. Buenos días a todos, buenos días compañeros y tutor. Sí, señor, pues yo me inscribí en esta materia es por la pregunta que nosotros nos tenemos con el cultivo de aguacates. ¿Qué se nos presenta? Que los otros vecinos utilizan 100% químicos, ¿sí? Y como que la plaga, como un hongo negro y que llama mucho babosa, como que los hunde más, ¿sí? Mi papá le gusta manejar mucho cosas, temas orgánicas, y es una de las 3 fincas que está pues como subsistiendo, ¿sí? Entonces, hemos mirado que hay algunos elementos naturales, como por ejemplo la cal, echándole mucha cal, como que avanza mucho. Y nos hemos dado cuenta que hay algunas cales que le echan como sustancias más químicas, como que afecta más la planta y da como más permiso a que esas plagas se poblen, ¿sí me hago entender? Cambio la que es 100% que es cal viva, como que hace como una pausa. Y, y en ese estudio hemos dado cuenta que la solución es lo orgánico. Y entonces en ese tema es que me estoy empapando para mirar cómo podemos eliminar o fortalecer, eliminar la plaga o fortalecer el cultivo. Porque los otros, ya los tumbaron, ya lo eliminaron, fue toda la aguacatera. ¿Sí me entiende? Ok. Leonardo, tenía levantada la mano. Disculpa, yo creo que primero la tenía levantado, disculpa, profesor, Luz Rey, la tiene primero que yo. Ok, perfecto. Disculpas, Luz, tiene la palabra.
Profe, yo creo que, bueno, en el entorno en el que yo estoy, nosotros se cultiva es flor. Entonces, aquí más que todo se utiliza es enemigos naturales, liberación de enemigos naturales para controlar las plagas, porque obviamente al reducir la población de estas plagas con estos enemigos naturales, pues no se utilice tanto químico. Perfecto. Muchas gracias, Luz. Excelente aporte. Leonardo. Profe, yo pues mediante mi experiencia que he estado en diferentes fincas aportando y pues aportándome a mí sus experiencias, pues y que me ha gustado lo ecológico y lo orgánico, yo puedo decirte, digamos que es un equilibrio, dependiendo si estamos hablando de un monocultivo, pues es muy difícil eh, evitar las plagas porque pues por ende se dice que el monocultivo atrae mucho más, ya porque hay una sola especie, pero pues yo diría que lo mejor es eh, los policultivos o digamos de alguna manera que estén relacionados con el hábitat, ya como dijo la compañera, pues esto hace que no sea una plaga, sino que algunos afectan a unos y otros a otros y pues no se van directamente a los cultivos que tenemos. Perfecto. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, como conclusión de la experiencia que les cuento con en esta beca que tuve con agrónomos de diferentes partes del mundo, la conclusión fue que nadie contestó. Todos daban unas soluciones a lo que consideraban, pero la respuesta del profesor fue, y vuelvo y reacciono sobre la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el mejor método para controlar una plaga? Y bueno, la respuesta de él fue conocer su ciclo biológico. Y es cierto, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en solamente el químico o la actividad que hay que hacer para controlar la plaga, pero no en conocer cuáles son los estados de desarrollo. No todos los estados de desarrollo de la plaga, del insecto lo convierten en plaga. En algunas sesiones él se convierte en plaga porque hay condiciones y es en la época en la que él se alimenta más. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, se convirtió en una plaga, pero no en todos sus estadios de desarrollo, ¿sí? Entonces, conocer el ciclo biológico del insecto es lo mejor para poder combatirlos. Y aquí les voy a colocar un ejemplo también que tiene que ver con esto que les estoy comentando, y es que años atrás yo era extensionista, asistente técnico extensionista de UMATA, y entonces un día nos encontramos con un productor, con un ganadero. Ustedes saben que siempre en la producción agrícola y ganadera siempre hay supersticiones sobre rezos, conjuros y todas estas cuestiones para curar los animales y donde se usan las plantas. Entonces él nos decía, ingeniero, ¿ustedes están viendo la finca que está allá al otro lado del río? Sí, la estamos viendo. Estábamos con un médico veterinario también. Y nos decía, mire, yo manejo oraciones, secretos. Y yo desde acá puedo, cuando las vacas se me rajan la piel, yo desde acá puedo curarlas. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es eso? Sí, nos decía, sí, la puedo curar desde acá y lo tengo que hacer desde lejos porque si lo pongo muy cerca, el secreto las mata. Y yo estaba fascinado con esa historia porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo soy técnico y creo en lo técnico y cómo que un rezo las va a curar. Entonces, pues ustedes saben que estas vacas siempre están atrincheradas por alambres de púa y a veces en su dinámica de movimiento ellas se rajan la piel, ¿sí? Al rajarse la piel, la sangre lo que hace es atraer las moscas. Las moscas llegan atraídas por la sangre de la herida y en medio de la herida empiezan a poner sus larvas. Durante la época de larvas, que es la época en la que estas moscas tienen mayor consumo de carne,
podríamos decir que ahí se vuelve plaga porque empieza a comer la carne de la vaca, ¿sí? Y es una herida. En algún momento esta larva se transforma y al transformarse se cae, se convierte en mosca, le salen alas y vuela. Entonces, la persona acá está convencida de que le puso una oración y que con esa oración le quitó, digamos, los males que tenía la herida, los gusanos que tenía la herida, pero no sabiendo que se está cumpliendo un ciclo biológico ahí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, monocultivos, por lo general los monocultivos para ampliar, digamos, el área foliar, aplicamos nitrógeno. Los nitrógenos son esenciales para facilitar el crecimiento meristemático de las hojas, tener mayor amplitud de hoja y con eso tener mayor radiación solar. Pero cuando nosotros aplicamos fertilizantes a monocultivos en grandes cantidades, lo que hacemos es estimular este crecimiento meristemático excesivamente, es decir, vamos a tener hojas bastante grandes, pero muy flácidas. Imagínense ustedes que tienen las plagas, las mal llamadas plagas ahí, hojas flácidas. Eso es un manjar. Es decir, no es lo mismo cuando un cultivo tiene hojas fuertes que hojas flácidas. Las hojas flácidas estimuladas por una aplicación excesiva de nitrógeno, lo que van a llamar es más plaga, tienen un manjar ahí. Aparte de eso, tienen una sola especie, ¿sí? Porque si tuvieran un policultivo, pues ellas se confundían. Muchos de estos cultivos serían alelopáticos y bueno, pero al tener un monocultivo, tenemos mucha comida en abundancia que con temperaturas, que ustedes saben, cambio climático, favorecemos la explosión demográfica de estos insectos. Entonces, se nos vuelven plagas porque no sabemos cuál es su ciclo biológico, ¿sí? Cómo se transforma, en cuál de esos estadios, sea larva, sea pupa, sea ninfa, en cuál de estos estadios es el que genera mayor daño, ¿sí? Entonces miremos las mariposas, muy bonitas, sirven a la polinización, pero en algún momento cuando son orugas es el momento donde ellas generan mayores daños, ¿sí? Entonces, ¿podríamos decir que la mariposa es plaga? No, tendríamos que pensar en qué estado biológico ella se vuelve plaga y qué la favorece. Alguien levantó la mano, cedo la palabra, creo que hablé bastante. Luz, creo que tiene la mano levantada, quiere hablar Luz. No, no, señor, me equivoqué, ya la quito. Bueno, ¿quién más? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo con el profesor, pues De todas maneras, de todas maneras, sí lo que dices, obviamente uno tiene que conocer muy bien en qué estado se encuentra, porque lo he visto mucho, que hay épocas en el año de que hay mucha, digamos, mucha mariposa, pero antes de ser mariposa, pues obviamente está causando los daños que usted dice, porque la oruga obviamente lo que hace es comer cualquier tipo de hoja y eso nos afecta bastante porque retrasa de alguna manera, poda el árbol poquito a poquito y utiliza los nutrientes en volverse a recuperar. Entonces, sí lo he visto en algunos meses, aunque no es mucho tiempo el que permanece en, digámoslo así, en gusano, pero sí el control biológico también es mediante a los pájaros, al policultivo o si es una zona con árboles y todo, entonces va a llamar mucho pájaro que va de alguna manera a comerse ese tipo de gusanitos. perfecto. Entonces, vuelvo y les repito, compañeros, conocer el ciclo biológico es conocer la naturaleza de la especie, ¿sí? Entonces, en algún momento se hacía la reflexión con un campesino y él decía, yo en algunos momentos de mi vida consideraba que la catanita, creo que algunos hemos escuchado, la catanita es un ave pequeña que llega a las fincas y empieza a picotear los cultivos de plátano, ¿sí?
Entonces el campesino nos decía, en algún momento consideraba que la catanita era una plaga, porque ella llegaba y cogía el plátano verde en el racimo y empezaba a picotearlo, y eso me dañaba el plátano. Entonces yo empezaba a hacerle disparos para matarlas, porque para mí era una plaga. Pero después empecé a analizar cómo se comportaba la catanita realmente, y lo que ella hace es que llega a picotear el plátano verde para que el plátano active unas enzimas químicas y pase rápidamente de verde a madurarse. ¿Sí me entienden? O sea, esto es muy bonito. Entonces, llega la catanita y empieza a picotear el plátano verde, pero no está queriendo hacerle daño. Lo que está activando son enzimas químicas para que este plátano que es verde se madure más rápido. Entonces, el plátano maduro es que le gusta la catanita. Conclusión del asunto. ¿Qué hizo el productor? Entonces empezó a sembrar unos cultivos contornos de plátano. Tenía el cultivo principal, pero empezó a sembrar contornos de plátano para que las catanitas llegaran a los contornos y se alimentaran de esta forma de los contornos, no el cultivo principal, sino de los plátanos que se habían sembrado en contorno, porque esta es su naturaleza. Y ella entiende que picoteándolo, el plátano se va a madurar más rápido, ¿sí? Y esto es lo que ella consume. Entonces el productor entiende esta razón y lo que hace es convivir con ella. Diana, qué pena, no había visto. Tiene la palabra. O sea que con lo que Marcel nos comenta, o sea que nosotros debemos como observar la naturaleza y mirar la reacción y cómo es el sistema para poder clasificar si está atacando el cultivo o está haciendo un beneficio. Claro, usted lo ha dicho. De eso se trata la agroecología, de observación. La agroecología básicamente como ciencia mira el sistema, mira el todo, no mira solamente las pequeñas partes individuales, que eso es lo que hace, digamos, las ciencias convencionales. Ocurrió un problema, entonces, como ocurrió este problema, yo voy a atacar los síntomas. Entonces, los síntomas son estos en la planta y voy a atacar a la plaga. En la agroecología miramos todo el contorno a ver qué pasa. Yo creo que hice una abrebocas la semana pasada con el caso del chontaduro, cuando yo les comentaba por qué el chontaduro se estaba acabando en la costa pacífica, ¿sí? Y nosotros notamos que era una cuestión de desórdenes que se estaban dando en la matriz del sistema con la tala de las palmas y luego quitándole los cultivos trampas, que en ese caso eran las piñas, ¿sí? Entonces, no entender todo esto nos lleva a una aplicación excesiva de químicos para controlar la plaga y esta finalmente se nos hace resistente, ¿vale? Al hacerse resistente, lo que vamos a tener que hacer es aplicar más químico y con esto vamos a acabar entonces con la entomofauna, que es la enemiga natural de estos insectos que nos hacen daño. Diana, tiene la palabra. Entonces, viendo esa comparación de cultivos, profe, en el caso de nosotros, el cultivo de aguacate, que lo que hemos observado en estos días es que, o sea, es un hongo que comienza como a atacar de arriba y otro hongo que ataca hacia las raíces. Entonces, estudiando un poquito los módulos, hemos como asociado que de pronto sea que le falta como vitaminas o algún calcio, o cómo podemos hacer fosfita, que yo le he preguntado en los almacenes de acá de agrónomos, y la fosfita es como química, no hay una forma como hacerla más natural, porque es que la fosfita que venden es para pesticidas o fungicida, algo así. ¿Será que puede ser algo orgánico? No sé si de pronto sea que los químicos estén perjudicando muy de lleno a los aguacates.
puede ser lo que hemos observado, puede ser que el veredicto sea equivocado, no sé. Mire, un caso muy común es a veces pensar que la mayoría de ramas que nosotros podemos tener en un árbol nos va a significar mayor cantidad de productos fruta. A mayor cantidad de rama, mayor fruta. Eso es lo que nosotros siempre analizamos como lógico. Pero a veces entonces nos olvidamos de algo que es fundamental para la productividad de los plantíos, y es el tema de las podas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de causas de hongos, por lo general está asociado a altas humedades. Y estas altas humedades por lo general están asociadas a ramas supernumerarias en nuestros árboles. Entonces, una de las medidas principalmente es podar. Podar para mejorar la aireación y la mayor entrada de luz solar posible, ¿sí? Y luego también tenemos otras cosas que son beneficiosas para estos temas de hongos en las fincas, que son las cenizas, ¿sí? Ahí en el módulo también hablan de algunos elementos que son útiles para estos casos de hongo, pero cuando nosotros no tenemos, digamos, otras alternativas, las cenizas en nuestras casas es lo que utilizan las comunidades indígenas. He trabajado con comunidades indígenas y utilizan mucho en estos casos la ceniza para el control de hongos. Pero ya dijimos primero, necesitamos aireación, ¿sí? Haciendo podas, y luego el caso de las cenizas. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Aló? Bueno, Leonardo. Profe, sí, pues, lo que acabas de decir es muy cierto. Yo también he trabajado mucho en muchas fincas que se utilizan las cenizas para evitar, digamos, tipo de hongos, y las podas de constantemente en aclareo para poder de que entre el sol y las ramas mantengan no tan húmedas, porque les da, digamos, como especie de, como de, no un hongo, sino como una lamita, ¿ya? Y eso hace de que algunos insectos comiencen a hacer sus hogares o niden ahí en ese tipo de como de partes blancas, como con verde, como con, digamos, musgo, ¿ya? Entonces es muy importante, como dice usted, a veces el árbol no necesita tanta hoja, sino que necesita más bien, para que dé fruto, necesita unas podas regularmente, y teniendo en cuenta la luna, los cambios de luna, para no atrasar el árbol. Perfecto. Ahora, la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer y que siempre nos han mantenido, digamos, en ese paradigma, ¿los insectos o todos los insectos son plagas? Eso tenemos que preguntárnoslos muy a fondo, y yo considero que no. Una de las experiencias que tuve fue muy bonita en México. Fue que al ir a estas plazas de mercado, me consigo con que muchos de los insectos que nosotros consideramos como plaga, por ejemplo, los chapulitos, las langostas, en México lo utilizan para el consumo y venta, ¿sí? Entonces lo venden con chile, sin chile, con limón, sin limón. Bien, gracias. Perdón, ¿alguien quería hablar? Entonces, me llevo la sorpresa de que muchos de estos animalitos que nosotros consideramos acá plagas, culturalmente en México los consumen y hasta los venden. Si ustedes van, digamos, a las tiendas de tequila, también se dan cuenta que muchos de estos tequilas tienen una larva en su fondo, ¿sí? Y eso es lo que potencializa el sabor del tequila. En otros casos, por ejemplo, no yéndonos lejos, acá en Santander el tema de las hormigas culonas, ¿sí? En otras regiones de África, por ejemplo, gran cantidad proteica está en las termitas,
que para nosotros acá es un problema con el daño a la madera y para allá es una fuente de proteína altísima. En mi trabajo con comunidades negras, indígenas y mestizas, he logrado observar también que una fuente altísima de proteína para los pollos, por ejemplo, es las termitas. ¿Cómo se hace? Ellos toman la casa de las termitas, que es como una bola café, y la incrustan dentro de una estaca y las termitas empiezan a caer. Y ese es un festín para las aves. Y es una fuente altísima de proteína. Entonces, cuando nosotros miramos las diferentes alternativas que hay para la alimentación humana y luego decimos que estas son plagas, uno dice, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Sí? En el caso también de los arbences, que los llamamos también malezas, se ha descubierto que más del 80% de estas vegetaciones son medicinales o se utilizan como alimenticias. Sin embargo, insistimos en llamarlas malezas, ¿sí? Destacar en nuestra experiencia y observaciones qué identificamos nosotros como malezas entonces, ¿sí? Gran parte de estos insectos son polinizadores o ayudan en la red trófica en la alimentación de otros animales. Entonces, son plagas para nosotros. La cuestión es entender que antes de nosotros establecer un cultivo en X parte, antes había ahí un ecosistema y ese ecosistema tiene memoria. Cuando nosotros establecemos un cultivo ahí, la memoria persiste. Entonces nosotros tenemos que adecuar la mente para conocer los ciclos biológicos, para nosotros entender cómo coexistir y no tratar siempre de eliminar, ¿sí? Como decía al principio la compañera, eliminar. Pensar en que vamos a eliminar una plaga es casi imposible, ¿sí? Y va a haber un desgaste económico, cansancio mental. Entonces tenemos que conocer estos ciclos biológicos para poder entender cómo es su dinámica, ¿sí? Y entender esa dinámica significa que si yo reconozco que la plaga, la mal llamada plaga, se empieza a reproducir en X fecha y es ahí donde ella tiene mayor voracidad de consumo, pues yo no siembro o no planifico los cultivos para esa fecha, ¿sí? Yo tengo que hacer rotaciones para no acostumbrar al insecto a que siempre tenga la comida ahí. Entonces, esto es de pura inteligencia y de saber cuáles son los ciclos del insecto, ¿vale? ¿Alguna pregunta, cuestionamiento? Profe, entonces, en los cultivos de aguacate, que ese es un cultivo permanente, ahí cómo se puede jugar ese ciclo. Pero lo acabamos de decir, todo es de observación. ¿Y quién es el que mejor observa? El que está en la finca, el dueño de la finca, ¿sí? Señor. Y en el caso de las enfermedades, hombre, siempre nosotros tenemos en la mente el tema de la productividad. Ah, no, yo quiero mayor cantidad de ramas y voy a mantener toda la mayor cantidad de ramas posible porque esto va a representar frutos, pero no sabiendo también que la mayor cantidad de ramas me va a contener mayor cantidad de humedad y por ende mayor cantidad de problemas de hongos. Entonces, recomendaciones, la utilización de podas, ¿sí? Podas de aclareo, podas sanitarias, ¿vale? Sí, señor. Y entonces o sea, si hay un hongo que va secando la rama hasta que llega hasta al tronco principal, o eso es otra enfermedad. Pues obviamente los hongos cuando tienen el nicho y tienen el ambiente correcto, ellos van a extenderse a través de sus hifas, ¿sí? Entonces lo que tenemos, repito, hay que hacer podas sanitarias. Poda sanitaria significa podar la parte que está infectada para que esta no continúe extendiéndose y hacer podas de aclareo. O sea, hay soluciones sencillas que nos invitan a prevenir cosas, ¿sí? Pero todo es de observación.
Leonardo. De pronto le puedo aportar en esas podas que yo he estado pues en muchas podas. Obviamente, como dice usted, esas podas que tienen esas partes secas o que ya están infectadas y llegar hasta el punto donde ya el árbol no tenga ese, como en el aguacate que se da, que tienen esos puntos negros y todo. Entonces llegar hasta el final de esos puntos y ya sellarlo bien, porque si uno no sella, vuelve y repite lo mismo. Claro. ¿Y cómo se sella? De pronto utilizando, pues nosotros utilizamos un sulfacálcico, el final del sulfacálcico, que es una preparación como el caldo bordelés, que es con una preparación de cal con sulfato de cobre, o también ya a medida, digamos, más natural por el cobre, entonces utilizamos lo que es la cal y el ajo, ¿ya? Ay, muchas gracias por el aporte. Gracias, profesor, también. Bendiciones. Bueno, yo les decía que estos espacios precisamente son para discutir algunos temas introductorios para que ustedes tengan otra clase de visión. Esta no es la clase completa, pero les permite tener otra clase de visión introductoria al módulo, ¿vale? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a introducirnos directamente en la presentación del cuarto y último módulo. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Bueno, ingresamos a la plataforma Sajuna. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos en la plataforma Sajuna. Lo que yo hago entonces es dirigirme a las actividades del módulo 4. Mírenlas aquí. Ellas están por lo general no visibles. Bueno, aquí se me acaba de cerrar por el tiempo que la tenía abierta. Vamos a ingresar nuevamente rápido. Ya la tenía abierta para facilitar, pero ustedes saben que eso después de un tiempo se cierra. Entonces estoy abriendo aquí rápidamente y ya les comparto. Bueno, yo quiero que ustedes vayan más allá y aprendan mucho. Por lo tanto, les sugiero, hay un video, creo que lo consiguen en YouTube, es un video de mi profesor Jairo Restrepo, a quien admiro mucho, y se llama el ABC de la agricultura orgánica. En ese van a encontrar ustedes todos los métodos paso a paso de trabajos con campesinos en México, de cómo elaborar los diferentes caldos y los diferentes elementos nutricionales y bioinsumos para el tema de plagas y enfermedades. ABC de la agricultura orgánica de Jairo Restrepo. Bueno, ya estoy aquí. Voy a compartir nuevamente. Aquí me dirijo entonces a la actividad 4. Recuerden que ella no es visible. Doy clic para que se haga visible y aquí encuentro las guías de aprendizaje. Lo primero es descargar la guía de aprendizaje dando clic, guía aprendizaje 4. Y miren que aquí me aparece la flecha donde yo descargo la guía de aprendizaje. Ya la tengo previamente descargada, por lo tanto voy a mostrársela.
¿La están viendo la guía? No, señor. Ok. ¿Aquí la pueden ver? No, señor. Bueno. Creo que aquí sí. Es correcto. Sí, Sí, señor. señor, ahí sí. Bueno. Miren, directamente está la presentación y directamente me voy a la formulación de las actividades. Aquí hay unas preguntas que se responden, pero básicamente las actividades principales son dos. Conocer sobre el manejo agroecológico de las plagas y las enfermedades. Aquí básicamente, ¿qué hay que hacer? La evidencia aquí es una evaluación. Una evaluación que tiene 10 preguntas. Ustedes se leen el módulo, inmediatamente lean el módulo, se van a la actividad donde dice evaluación en el módulo 4 y realizan la evaluación como todas las evaluaciones que ya han realizado. ¿Sí? Básicamente es eso. Repito, una evaluación. ¿Sobre qué? Sobre el tema plagas y enfermedades del módulo 4. La segunda actividad que ustedes van a realizar se dice aplicar mecanismos de control biológico para los cultivos de café y plátano. Básicamente esto es una investigación que ustedes van a hacer. ¿Qué hay que hacer? Ustedes van a elegir el cultivo del plátano y café y sobre eso van a hacer las siguientes investigaciones. ¿Cuáles son las diferentes prácticas de control biológico existentes en quiénes? En plátano y café. ¿Cuáles son los procedimientos para su aplicación en campo? ¿Qué requerimientos técnicos técnicos presentan y qué consideraciones agronómicas hay que tener en cuenta para que sean exitosos en el control de plagas y enfermedades? Consolide los puntos anteriores en un documento y envíelos al instructor. Repito, aquí hay dos actividades para este módulo. La primera tiene que ver con una evaluación que es en línea y la segunda tiene que ver con una investigación sobre los puntos que les mencioné, en qué cultivos, en plátano y café, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo investigar? Estos aspectos que tienen que ver del 2 hasta, bueno, en el punto 2. Básicamente el punto 1 me dice que elijo los cultivos de plátano y café, ¿sí? Y me dice que investigue las prácticas de control biológico en estos cultivos. Y básicamente en el 2 me dice cuáles son las diferentes prácticas de control biológico existentes en estos dos cultivos, cuáles son los procedimientos para su aplicación en campo. Y ya cuando yo haya respondido estas investigaciones, lo consolido en un documento y lo envío. Al final del módulo 4 también tengo que realizar un sondeo de evaluación del programa. ¿Qué es el sondeo? El sondeo es una evaluación donde me van a decir si me sentí a gusto con los módulos, si los módulos están acordes al tema planteado, si estaban de acuerdo con la puntualidad en las calificaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este curso. Entonces, repito, actividad 1 es una evaluación que hay que hacer sobre el tema plagas y enfermedades del módulo. Actividad 2 que hay que hacer una investigación sobre los métodos de control biológico en cultivos como el café y el plátano y enviarla. Y por último, que no hace parte de las actividades calificables, es un sondeo de evaluación sobre el curso. Como ya el curso está terminando, aquí lo que les están diciendo es que califiquen el curso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Si de pronto no entiendo la guía, también recuerden que está el tema del cronograma.
En el cronograma también está clarito qué se va a hacer. Siempre les he dicho, si no entendemos la guía, podemos también irnos al cronograma. Lo único es que el cronograma nos muestra de manera simple cuáles son las actividades, ¿sí? Entonces es mejor leer la guía, pero el cronograma también nos puede mostrar sintéticamente qué actividades se van a desarrollar. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo que me cabe por decir es, el cronograma está básicamente para que el desarrollo de esta actividad se dé desde hoy que es 18, martes 18, hasta el sábado, que es 22 creo, ¿sí? Hasta las 11:59 de la noche. De ahí para allá la plataforma se va a cerrar y el curso se va a cerrar, ¿vale? Profe, hay alguien que quiere ingresar. Aquí ya le ingreso. Gracias. Yo tengo una pregunta, profe. Con gusto la respondo. En la segunda actividad que tu merced dice de las prácticas que se le dan a estos dos cultivos, ¿tienen que ser las prácticas, digamos, no importa que sea de la agricultura convencional o también, o solo tiene que ser ecológica? ¿A qué se refiere? Donde dice que en la segunda actividad donde hay que en el cultivo, hacer la investigación sobre el cultivo de café y plátano. Pero miren que claramente dije, se investiga sobre las prácticas de control biológico para el cultivo de café y de plátano. Control biológico. Cuando estamos hablando de control biológico, ya no es un método convencional con químicos. El control biológico, vamos a mostrar aquí rapidito. Lo que pasa es que ustedes me emocionan y entonces me hacen, porque yo estoy mirando el tiempo y mirando que ustedes de pronto tienen que hacer otras cosas. Pero les voy a mostrar aquí rapidito sobre el tema. Me dicen cuando ya les esté compartiendo. Listo. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, este es control biológico. ¿En qué consiste el control biológico, compañeros? Pues ustedes saben que en la naturaleza hay una red trófica que naturalmente se da y esto tiene que ver con que todo insecto tiene alguien que se lo consuma, ¿sí? Ejemplo, tenemos una hormiga. A una hormiga se la consume un limpiacasa. A ese limpiacasa se lo consume, qué sé yo, por decir un gato. A ese gato tiene también un enemigo natural o tiene una enfermedad. Es decir, en la naturaleza todo tiene un control. Este control tiene que ver con enemigos naturales llamados predadores o tiene que ver también con enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho el hombre es potencializar, identificar y observar cuáles son esos enemigos naturales y esas enfermedades y reproducirlas para que nosotros en la finca tengamos esos enemigos disponibles para lo que consideramos un perjuicio en algún momento, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo lo importante que es observar, ¿sí? Nosotros identificar o hacer una caracterización en la finca de cuáles son los insectos que en algún momento se convierten en plaga, ¿sí? Y empezar a identificar sus enemigos naturales. Si yo identifico los enemigos naturales de mi enemigo, yo qué tengo que hacer, volverme amigo volverme amigo de los enemigos de mi enemigo, obviamente, ¿sí? Parece una cosa confusa, pero eso es. Entonces, ¿qué hago yo para volverme amigo de ellos, de esos enemigos de mis enemigos? Potencializarlos, ¿sí? Potencializarlos significa mirar cuál es su ciclo biológico, cómo se reproducen, ayudar a reproducirlos, ¿sí? Y protegerlos, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo esas dinámicas. Aquí estamos viendo un insecto atacando a este estado de oruga,
¿sí? Estamos viendo a un insecto atacando a los huevos de otro insecto, ¿sí? Y básicamente las formas de actuación son diferentes. En el caso de muchos insectos, estos ponen sus huevos en el cuerpo de otro insecto y estos al eclosionar desbaratan el cuerpo del insecto llamado plaga. Hay otros como hongos que al empezar a reproducirlos en la finca empiezan a invadir a nuestros llamados mal llamados plagas, los invaden, les causan enfermedades y los momifican. En el caso de los predadores, uno de los predadores que no valoramos mucho, pero que es muy buen controlador de muchos insectos que se nos vuelven plagas, son estas, las mariquitas, las mantis religiosas, ¿sí? En el caso de los patógenos, como ya mencionaba, en este caso hongos, miren que en el caso de la compañera el hongo se le volvió un problema en su árbol de aguacate, pero en este caso también tenemos hongos que son hongos entomopatógenos que están cubriendo el cuerpo de un insecto hasta disecarlos y acabarlos. Mírenlo aquí. Aquí los momifican, los alcanzan a invadir y entonces aquí tenemos un control. Este hongo es un hongo natural que está en la finca, pero que nosotros hemos identificado y que hemos identificado en el control de ciertos insectos que se nos vuelven plaga. ¿Sí? Está también el tema de las alelopatías. ¿Qué son las alelopatías? Son ciertas sustancias químicas que tienen las plantas que sirven para ahuyentar a otras plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en África, una de las experiencias es que en medio de los cultivos de manzana sembraban cultivos de cebolla rama, ¿sí? Porque la cebolla rama tiene sustancias que son alelopáticas para ciertas plagas que atacan el cultivo de la manzana. Y aparte de eso, también son considerados cultivos de flujo de caja menor, porque el cultivo principal es la manzana, pero también podemos vender la cebolla rama en algún momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos cultivos considerados. Está el tabaco, está el rábano, está algo que le dicen cucaracha o besito, está la ortiga, está el maíz, están otros que consideramos cultivos trampas, como ya los explicaba. En medio del cultivo nosotros tenemos, del cultivo principal tenemos algunos cultivos trampa. En este caso puede ser utilizado el ajo, la cebolla rama, etcétera, etcétera. Entonces, la guía es muy clara, dice control biológico en cultivos. Hay que investigar sobre el control biológico en cultivos como el plátano y el café, y sobre eso responder las preguntas y enviarlas como una investigación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se fueron? ¿Estoy solo? No, ¿cómo le ocurre, profe? Estamos acá, pero no hay ninguna pregunta por ahora. Y antes uno se da cuenta de que no, que le falta a uno siempre por aprender, siempre estamos aprendiendo. Entonces, muy bueno, digamos, todo lo que ofrece el curso. Bueno, a ustedes muchas gracias por siempre estar aquí. Perdón, profe, Siempre estar. Perdón, profe, a eso se debe que estamos tan callados, porque estamos muy atentos y como que la cabeza está que nos da vuelta y no sabemos dónde realmente ubicarla. De eso se trata, en que hoy en día nosotros creemos que el verdadero conocimiento es tragarse un libro, aplicarse un libro. No, el verdadero conocimiento se da a partir del pensamiento, de que yo los deje pensando ustedes en que todas las cosas que creíamos posibles de pronto no son así, ¿sí? Entonces toda la vida nos han insertado en un microchip de que existen plagas, ¿sí? Todo depende de cómo veamos el asunto. Por eso les mostraba el aspecto donde en diferentes comunidades lo que llaman plagas también son consumidas por los seres humanos y por los animales. Y lo que nosotros consideramos plaga realmente, ¿es plaga realmente o es un ciclo dinámico que él tiene y que no lo hemos entendido? ¿Sí? A veces nosotros también las convertimos en plaga. Cuando dejamos solamente monocultivos, cuando fertilizamos únicamente con nitrógeno, y ya lo expliqué por qué el nitrógeno
¿sí? Y incluso con estos cambios climáticos que favorecen ciertas temperaturas que nos permiten que un insecto se convierta en plaga, ¿sí? Entonces, conocer el ciclo biológico es fundamental y esto permite la observación para nosotros definir cuáles son las dinámicas, buscar enemigos naturales, potencializarlos, pero hacemos todo lo contrario. Aplicamos químico a todo y ahí destruimos el ciclo alimentario de estos insectos. Todo insecto en la naturaleza tiene alguien que lo controle, pero cuando nosotros matamos al resto de los controles, entonces se nos vuelve una plaga, ¿sí? Cuando le ponemos la comida en bandeja y máximo cuando aplicamos muchos fertilizantes dejando las hojas que son bastante palatables para el insecto, entonces los estamos volviendo plagas nosotros mismos, ¿sí? Favorecemos la productividad teniendo mayor número de ramas, pero no sabiendo que este mayor número de ramas también nos favorece la humedad en el cultivo, ¿sí? Entonces, yo quiero dejárselo en la cabeza, ¿sí? Y que sigan investigando, sigan investigando. Voy a compartirles un video que es lo más hermoso que yo he visto del profesor Jairo Restrepo, que fue mi profesor. Y él comenta cómo convierte una granja que era una granja convencional a una granja agroecológica en poco tiempo, ¿sí? Y es una experiencia muy bonita. Voy a buscar el video, se lo voy a compartir más tarde al grupo. Entonces, no siendo más, creo que a veces digo, vamos una horita, pero nos emocionamos, nos extendemos y miren que nos pasamos. Pero les agradezco mucho por su tiempo, por su dedicación, por siempre estar aquí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario para ya culminar esta sesión. Hola, profe, buenos días. Sí, una consulta ya cuando se acaba directamente el curso, bueno, para subir las actividades pues aparece hasta el 21, pero pues dice que el curso va hasta el 24. Cuando ya nosotros tengamos pues todo calificado y demás, ahí ya cómo sería como el proceso del certificado, cómo sabemos nosotros en qué momento ya, digamos, su merced terminó el proceso de revisión y todo eso. Ok, miren, ahí claramente lo dice, el curso se cierran las actividades académicas hasta el 22, que es el sábado, pero el curso como tal, administrativamente se cierra el 24. Se cierra el 22 para evitar que sigan enviando actividades, ya está ahí, fueron las actividades académicas. Y del 22 al 24 es para darle ese tiempo de gracia al instructor para que califique. Siempre son 240 personas. Muchos de ellos no participaron, pero hay que hacer un proceso también para estas personas. O sea, no es dejarlos pasar. Entonces toca calificar. Hay personas que, como yo dejo esto abierto, hay personas que empiezan a ingresar ahora último, a hacer las actividades del módulo 1, del módulo 2, y toca calificarlas. Entonces es muy poco tiempo para calificar tantas personas. Por eso nosotros dejamos esos 2 días para hacer estas actividades de calificación. Una vez ustedes califiquen, a ustedes les va a llegar el mensaje de calificación de los que aprobaron. Yo también voy a poner el mensaje. Y después de alrededor de, creo, 8 días, a ustedes les está llegando, no les está llegando, ustedes pueden descargar el certificado por Sofía Plus. Esto es un proceso individual en el que ustedes, con sus códigos de ingreso, pueden descargar el certificado en cualquier parte donde estén. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, de pronto, profe, para que me regale ahorita en el interno, porque pues tengo todo acumulado y como le dije, pues simplemente es eso, que la aplicación en el último pedacito se me está quedando pegada. Listo, Leonardo, vamos a revisar ahora, nos ponemos en contacto, me escribe el interno para yo ingresar, mirar qué pasa, cómo le puedo ayudar y en último, mirar qué estrategia vamos a utilizar para ayudarlo. ¿Listo? No hay problema. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ¿alguien más? Recuerden que ya esta es la última sesión sincrónica. De mi parte, agradecerles. Obviamente no ha llegado el sábado, pero creo que es la última sesión sincrónica. Agradecerles por su tiempo,
por su dedicación y bueno, por estarme acompañando aquí en estas 4 semanas. Listo, Muchas profe. gracias Muchas por su aporte, gracias. por su conocimiento. Sí, profe, No, muchas profe, gracias. agradeciéndole Oscar. a usted y a los compañeros, gracias mi hermano, agradeciéndole a usted y a los compañeros, este curso fue excelente. Le cuento que para mí fue muy novedoso y muy exquisito en conocimientos. Hay muchas cosas que yo nunca había puesto en práctica y esto es, para mí es sensacional. Bueno, compañeros, me comprometo a más tarde estarles enviando la grabación de esta sesión, pero también estarles enviando un video acerca del ABC de la agricultura orgánica para que ustedes ahí puedan también tener los paso a paso de elementos que no están en el módulo, pero que en el video pueden ver para el tema de algunas plagas, enfermedades, combatirlos con elementos de la agricultura ecológica. Bueno, sin más, entonces, bendiciones a todos. Muchas gracias por la participación. Listo, profe, de igual manera, gracias a usted y a todos los compañeros. Igualmente vamos a estar mañana, si alguna duda, mañana miércoles, vamos a estar atendiendo, aunque yo creo que cuando se asisten a las sesiones sincrónicas, todo queda muy claro. Y cuando entonces me preguntan, profe, ¿qué actividad? No recuerdo qué actividad o cómo es que se hace esta actividad, automáticamente yo digo, no estuve en la sesión sincrónica. ¿Sí? Pero bueno, si alguna cosa vamos a estar el miércoles mañana y el viernes también. Voy a estar en estos espacios también calificando lo atrasado a las personas que acaban de ingresar. Yo he estado, digamos, bastante adelantado de las calificaciones, pero ustedes saben que hay personas que están apenas ingresando y toca devolverse a calificar. Entonces voy a estar calificando y atendiendo cualquier duda que tengan. Muchas bendiciones. Gracias, profesor. Gracias, profe. Feliz día.